Bien, hola, buenas tardes. Continuamos con la mesa de lecturas presocráticas del coloquio de filosofía. Le damos la palabra a Marco Antonio López Espinosa con la ponencia Un fragmento dudoso de Genófanes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, es un fragmento complicado. ¿No se oye? ¿No escucha? A ver si ya, mejor. Un fragmento complicado de Genófanes, es un fragmento dudoso. Bueno, empiezo entonces con la lectura. En conferencia pronunciada en el Congreso Internacional de Estudios Clásicos de Países Socialistas de 1978, el investigador ruso Andrei Lebedev atribuye a Genófanes 3 hexámetros citados por Juan Filópono en el comentario de De Anima de Aristóteles. La conferencia fue traducida al idioma inglés y publicada con posterioridad bajo el título de Un nuevo fragmento de Genófanes. Los 3 versos han sido estudiados por los especialistas e incluidos en algunas ediciones recientes de los fragmentos del colofonio. Como era de esperarse, las puntualizaciones lingüísticas en la presentación del fragmento han sido objeto de arduas discusiones en los últimos años. A mi juicio, los argumentos desarrollados por Giovanni Cherry muestran, con buen fundamento, la posibilidad de la atribución. En lo siguiente expondré brevemente el estado de la cuestión, los motivos generales por los cuales podemos dar crédito a la autenticidad del fragmento, para finalizar con algunas ideas derivadas de asumir la autenticidad del mismo. Hasta donde sé, no existe traducción castellana publicada, probablemente me equivoque, hasta donde sé no, de tal manera que presento un esbozo de traducción, solo un esbozo, no soy ni traductor ni filólogo, es un poco un esquema para que podamos ver el problema, y añadiré alguna posible secuencia de los fragmentos denominados teológicos, sobre todo sugerida por Cherry esta secuencia. Como pueden ustedes notar en el texto de los handouts, no sé si por ahí lo tengan, en el texto 1, he dejado intacto el término noema en griego, primero para apreciar mejor la cercanía y continuidad con otros fragmentos de Genófanes, y en segundo lugar por las dificultades implicadas en la traducción e interpretación del vocablo nous. Entonces viene el fragmento que es su texto 1 y dice en la traducción: todo está lleno de dioses, pero tiene oídos por todas partes, entre las rocas, entre la tierra y en el hombre mismo, en cualquier noema escondido en su pecho. Al ser el fragmento más recientemente descubierto, la discusión entre los especialistas se ha concentrado en la presentación y poco en su relación con otros fragmentos o en general con la doctrina de Genófanes. La disputa cardinal subyace en seguir o no el plural theón, dioses, del primer verso establecido en el manuscrito original. En su comentario a De Anima, Juan Filópono está discutiendo la tesis aristotélica sobre cómo el cuerpo es animado por la psique y cómo por ello mismo, para el estagirita, algunos presocráticos sostienen la mezcla del alma con el todo, holon. En De Anima 411a7, Aristóteles ejemplifica esa mezcla alma-todo con la famosa sentencia panta pleretheon, todo está lleno de dioses, unánimemente atribuida por la tradición antigua a Tales de Mileto. Además de transcribir la referencia de Tales, Filópono, para aclarar el punto, añade en su comentario los conocidos versos de Arato en Fenómenos 2.3, que es el texto 2 que tienen ustedes ahí. Están llenas de Zeus todas las calles, también todas las plazas de los humanos, lleno está el mar y los puertos, doquiera necesitamos todos de Zeus, en la traducción del profesor Tapia. Habría pues una correspondencia, según el comentarista, entre la sentencia milesia todo está lleno de dioses y la idea todo está lleno de Zeus, sugerida por las coplas de Arato. Ambos autores, Tales y Arato, están declarando que lo divino o la divinidad son cuerpo, soma, algo según Filópono, impensable y contradictorio, hiponoein, atopon kai paralogon. Filópono, que es un teólogo cristiano del siglo VI, pues para él, como le expresa en su comentario, la divinidad debe ser incorpórea, asómatos. Así, con el propósito de reafirmar la tesis contraria a su propia creencia, Filópono muestra ejemplos de pensadores defensores de la corporeidad de lo divino, Tales y Arato, a quienes según Filópono Aristóteles desacreditaría en De Anima.
Para rematar esa posición contraria, el comentarista trae a colación los exámenes de nuestro fragmento sin indicar el autor. Primero la sentencia de Tales, luego Arato y finalmente los versos del Ignoti Poetae. Para Filópono, los tres expresan lo mismo: lo divino tiene cuerpo, algo que a los ojos de Filópono o de Clemente de Alejandría no es otra cosa que paganismo. La continuidad temática entre las tres fuentes de Filópono resulta evidente, más si consideramos la identidad de la sentencia Milesia y la primera sección de la línea inicial de nuestro fragmento, Panta Theon Plere, todo está lleno de dioses. Sin embargo, tomando el fragmento directamente de la cita de Filópono, sin un contexto preciso, aparece el primer gran problema cuando deseamos vincularlo con la segunda parte del mismo verso. Panta Theon Plere, Pante de Hoi Eisin Akusai, todo está lleno de dioses, tiene oídos por todas partes. La contraposición entre Theón en plural y la forma pronominal singular de la segunda sección del fragmento llevó a Christian Lobeck en 1829 a realizar la enmienda del plural Theón por el singular Theu, quedando el verso todo está lleno de Dios, Theu, pues él tiene oídos por todas partes, salvándolo así de una aparente contradicción. El verso está transcrito en la edición del comentario de Filópono realizada por la Academiae Literarum Regiae a cargo de Michael Hajduk en 1897, que mantiene la emendatio Theu, Dios en singular, en lugar de Theón, originalmente en el códice. Las ediciones contemporáneas del comentario de Ánima de Filópono se basan en Hajduk, anotando que esos versos son Ignoti Poetae, de poeta desconocido. Casi un siglo después, Lebedev atribuye a Genófanes la autoría de los hexámetros. Las similitudes son relativamente claras. El verso Pante de Hoi Eisin Akusai, tiene oídos por todas partes, resuena en su texto 3, Dielskrans B24, Ulos Jorá, Ulos de Noei, Ulos de Tuaquei, frase que según Lebedev podría guardar connotaciones rituales de alguna índole. Como sea, en ambos casos el Dios tiene oídos en todo. Otra importante similitud aparece en el último verso del nuevo fragmento con el término noema, utilizado por Genófanes en B23 y B25, que son sus textos 4 y 5. Lebedev destaca en particular las similitudes del fragmento con la diada Panta Pante, utilizada por la doxografía antigua para referirse al dios de Genófanes, que está sugerida por el testimonio aristotélico en Metafísica 986 B21, que es su texto 6, traducida por el doctor Alberto Bernabé, y además manteniendo la emendatio de Lobeck, que encuentra paralelos entre el singular Theu, Dios, y Heis Theos, único Dios, acentuada en la lectura monoteísta de B23, solo para leer B23, un único Dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento, semejante a los mortales, de acuerdo a la traducción de Conrado Egres. Lebedev es defensor del monoteísmo genofánico. La enmienda de Lobeck le viene como anillo al dedo, el Dios, ¿no? Del Dios. El fragmento está incluido en el Adedda et Corrigenda a la segunda edición de Gentili Prato, bajo el título de Dubium, con la nomenclatura aparecida en el anexo que tienen ustedes, es el GP47 de acuerdo a la edición de Gentili Prato, dándole el crédito a Lebedev y manteniendo la emendatio de Lobeck. Recientemente, la magna edición de André Lacks y Glenn Most sobre los fragmentos presocráticos o primeros filósofos griegos, si bien presenta el fragmento con la nomenclatura D21, perteneciente a la doctrina, los editores aún guardan sus reservas en relación con la autoría, pues para ambos autores la atribución a Genófanes, cito, es muy incierta. En cuanto a la presentación del fragmento, Lacks y Most mantienen la corrección de Lobeck, el CU. Desde su descubrimiento, la insistencia en la enmienda por parte de Lebedev y quienes siguen a Lobeck ha tenido sus críticas. Giuseppe Giangrande encuentra el talón de Aquiles en el análisis del filólogo ruso al aceptar la alteración llevada a cabo por Lobeck. No habría necesidad de realizarla porque primero el plural Theón está en perfecta consonancia con la sentencia de Tales referida por Filópono. Es ampliación, no oposición al dicho Milesio, y segundo porque la forma pronominal en singular del verso de Hoi Eisin Akusai se usa en formas plurales en época helenística, de acuerdo con Giangrande. De tal manera, según él, ambas secciones del primer verso están en plural. Todo está lleno de dioses, pues ellos tienen oídos por todas partes.
Esta sería la interpretación de Giangrande. En vista del análisis, el autor concluye que los hexámetros no son de Genófanes, posiblemente pertenezcan a un poeta helenístico posterior o contemporáneo de Arato. Pero la historia no acaba aquí. Para percibir con mayor claridad la autoría del colofonio, Giovanni Cherry ha advertido la necesidad de contextualizar el nuevo fragmento junto con otros del propio Genófanes. Según Cherry, las observaciones de Giangrande por desechar la enmienda de Lobeck, manteniendo el plural del códice Theón, son absolutamente correctas. No hay motivo alguno para alterar el texto. La diferencia es que Cherry no considera la segunda parte del verso del fragmento que estamos trabajando de Hoi Eisin Akusai una forma plural, sino una forma pronominal singular al modo de los hexámetros homérico-hesiódicos. La propuesta del estudioso italiano es que la aparente contradicción entre el plural theón y la forma singular subsecuente han de ser leídas en tanto secuencia del fragmento B23, que es su texto 4, el que habíamos leído hace un momento, un único Dios, y considerar ambos fragmentos no cuales declaraciones monoteístas, sino, cito a Cherry, parte de la teología del politeísmo tradicional de Genófanes. Acaba la cita. La sugerencia de Cherry ha sido aceptada por Ribot en la edición monográfica más actualizada de los fragmentos de Genófanes, bajo el título de Fragment Lebedev, además de otros helenistas como Franco Ferrari. Según Cherry, Ferrari y Ribot, el verso ha de leerse, ese primer verso, todo está lleno de dioses, pero tiene oídos por todas partes, en singular. La interpretación de Cherry contiene sus propias intenciones. En lo fundamental coincido plenamente con la idea de leer los nuevos fragmentos en función de los otros fragmentos teológicos, especialmente si tomamos en cuenta el uso plural singular Dios es Dios, ejemplificado en B23, su texto 4, que aparece un único Dios y luego dioses. En otros términos, así como en B23 Genófanes utiliza dicha combinación Dios-dioses, así en nuestro fragmento Genófanes recurre a esa misma fórmula dotando a los versos de un carácter refractario, incluso cíclico o anular. El encadenamiento de las coplas nos permitirá observar mejor la idea y el sentido de todos los fragmentos teológicos en su conjunto. Veamos la correspondencia siguiendo la traducción de Eggers, que tienen ahí en su texto 8 incluido el texto 7. Un único Dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en noema semejante a los mortales. Todo está lleno de dioses, pero ese Dios supremo tiene oídos por todas partes, entre las rocas, entre la tierra y en el hombre mismo, en cualquier noema escondido en su pecho. Todo él ve, todo él noé, todo él escucha, permanece siempre en el mismo lugar sin moverse, ni le conviene migrar de un lado a otro. Sin trabajo, con el frendes unos, hace vibrar todas las cosas. Este es, les decía, su texto 8, que está en la segunda columna. De entrada, he dejado nous nos en griego para poder apreciar la recurrencia del término. En 4 de los 5 fragmentos teológicos que acabamos de citar aparece nous y lexemas emparentados, lo cual justifica en gran medida, como bien lo observa Lebedev, la autoría del colofonio en nuestro fragmento. En relación con este último, el juego entre Dios-dioses embona con el mismo juego efectuado en el inmediatamente anterior, B23. La forma pronominal singular de nuestro fragmento se refiere al más grande de los dioses, de B23, y por ello no ha de verse allí una contradicción. El flujo natural de los hexámetros apunta más bien a que Genófanes asume la existencia de una multiplicidad de dioses, pero busca destacar a uno de entre ellos, señalando sus características peculiares. La bisagra es precisamente la sentencia milesia, todo está lleno de dioses. Para ver otra vez el encadenamiento, digamos que estoy otra vez en el texto 8, un único Dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en noema semejante a los mortales, B23, todo está lleno de dioses, pero ese Dios supremo, si tomamos en consideración las anotaciones de Cherry, tiene oídos por todas partes, entre las rocas, entre la tierra y en el hombre mismo, en cualquier noema escondido en su pecho, de tal manera que ese GP47, en la nomenclatura de Gentili Prato, se refiere al único Dios referido en B23. Concediendo dicha declaración, Genófanes quiere fijar la atención de su auditorio en el más grande de todos ellos.
Su público, en su mayoría politeísta, o podríamos decir que en su totalidad, asume la existencia de los dioses. El colofonio únicamente desea concentrarse en uno solo. Hay algo que desea mostrarle a su público con insistencia. A mi modo de ver, podemos localizar otra semejanza entre nuestro fragmento y la última sección de B25, que está en su texto 5. Si trabajo con la sola fuerza de la mente hace vibrar todas las cosas, según la traducción de Eggers. Ahí tendrán ustedes el texto también en griego, que dice panta kradainei, vibrar todo o vibrar todas las cosas. La imagen presentada por Genófanes en B25 es la del gran Dios conmoviendo o haciendo vibrar todo a través de su nous y fren, términos a los cuales volveremos en unos momentos. Por ahora quedémonos solo con el kradainei. Y voy rápido con esto. De acuerdo con algunos investigadores, el vocablo kradaino es esencialmente un término poético con una significación vaga. Francis Cornforn, William Guthrie y Adam Drozdek, entre otros, sugieren una conexión entre kradaino y kibernai, pilotear o dirigir, dando como resultado la idea de que Dios guía todo con su nous. Pierre Chantrain da el sentido de blandir o agitar a kradao, cuya forma nominal kradé denota la extremidad de un árbol, rama y por ende con algo agitado o movido por una causa agente. Fuentes antiguas utilizan el término particular a Hesio, kradao, para referirse a movimientos telúricos, temblar. Y muy señaladamente en Homero podemos establecer la relación entre Zeus y el kradainei del dios genofánico en el verso de Ilíada 1:530, en su texto 9. Dijo Zeus y con las oscuras cejas hizo el signo el crónida y entonces los divinos cabellos del Señor se agitaron en su testa inmortal e hizo temblar Kratos grande al Olimpo, que en la traducción de Rubén Bonifaz. Con un simple movimiento Zeus hace vibrar o temblar Kratos al Olimpo. El dios genofánico hace conmover, temblar no solo las sedes olímpicas, sino todas las cosas. El cosmos, podríamos decir. Habría otra relación entre este término peculiar y utilizado por Genófanes y su texto 10, que sería Esquilo, el Prometeo de Esquilo, que dice, que con el trueno se conmueva el éter y con la furia de feroces vientos haga el huracán temblar kradainoi a la tierra. Zeus, cual temible huracán y esplendente relámpago, se precipita sobre el cuerpo del titán encadenado en las profundidades del Tártaro, haciendo temblar las raíces de la tierra. A grandes rasgos, las expresiones poéticas kradaino, kradao y kradé dan el sentido de una conmoción telúrica generada por el dios. La imagen presentada en nuestro fragmento es la del dios escuchando, teniendo oídos diapetraun kai anachthona en las piedras y a través de toda la tierra, o a través de la tierra, remarca pues el significado telúrico de su infatigable poder. El Dios, actuando sin moverse, hace temblar todo, sintiendo y viviendo su poder con emociones trepidantes, pues escucha y se hace escuchar por toda la tierra, incluso en lo más recóndito del ser humano. Tendría otra posible analogía entre el fragmento B25 y sobre todo alguna referencia a la última parte, está del nous y el fren o nous freni que señala ahí Genófanes, pero no tengo ya más tiempo para poderme señalar esta otra analogía y entonces daré brevemente las conclusiones, o más bien una especie de señalamientos finales. De aceptar la validez y autenticidad del fragmento GP47 o fragmento Lebedev, tal como lo hemos presentado, es decir, rechazando la enmienda de Lobeck, las investigaciones contemporáneas sobre el pensamiento de Genófanes han de verse en la necesidad de replantear la presencia de un monoteísmo en sus fragmentos. Ciertamente la polémica entre el politeísmo o el monoteísmo profesado por el colofonio ha derramado mucha tinta desde la antigüedad hasta nuestros días, no solo en términos de la devoción religiosa ahí mostrada, sino quizá más todavía porque a los ojos de algunos estudiosos modernos el monoteísmo justifica el carácter racional e incluso lógico de la propuesta genofánica. La reducción de la multiplicidad de dioses o de cosas a la unidad lógica o conceptual también recibida por la filosofía moderna. Nuestro fragmento nos empuja a reflexionar más profundamente sobre el politeísmo tradicional de Genófanes, con la referencia a Tales de Mileto y al Theón en plural,
Nuestro fragmento nos empuja a reflexionar más profundamente sobre el politeísmo tradicional de Genófales y sus implicaciones ante lo expresado en sus hexámetros y en sus largas elegías. Que Filópo no considere equiparable el paganismo de la sentencia milesia, todo está lleno de dioses, y los versos de nuestro fragmento, ya nos dice bastante. Quizá el fragmento descubierto por Lebedev nos proporcione más herramientas para interpretar la última línea de la conocida elegía genofánica. Así termina: siempre se debe manifestar una buena reverencia hacia los dioses. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco Antonio López. Les hago la aclaración, dado que estamos un poco retrasados. Si tienen preguntas, por favor, al final de cada ponencia, alcen la mano, se acercarán a ustedes para darles un papelito y que puedan anotar su pregunta, y entonces esta será respondida, si es posible, por parte de los ponentes. Continuamos entonces con María Teresa Padilla Longoria, con la ponencia El biologos universal de Heráclito como una estructura orgánica universal de comprensión. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí, por tenernos paciencia. Bueno, Heráclito nos presenta una idea de la fisis que es expresada en un biologos universal. Este biologos está perfectamente articulado en una ontología con claras derivaciones cosmológicas que implican también desarrollos antropológicos, psicológicos, lingüísticos y éticos. Expondremos con base en una selección de fragmentos para cada caso cómo se dan una cosmología, una antropología, una psicología, una lingüística y una ética ontológicas que comportan una comprensión de esta fisis biológica como, primero, un orden eterno racional que envuelve una interconexión de lo diverso, una proporción concebida como ajuste o acople de tensiones contrarias, esto es, una racionalidad dinámica y unificadora que opera en la totalidad del mundo. En otras palabras, para Heráclito, la fisis es entendida en términos de un modelo de logos viviente que implica una estructura orgánica articulada como una armonía y acoplamiento tensional multiforme y por ende universal. La forma heraclitia de entender la armonía como una contradicción real manifiesta la más refinada comprensión de la racionalidad de lo real. La coexistencia de los opuestos genera los procesos recíprocos e interdependientes de transformación. El fragmento arquetípico de Heráclito para explicar lo anterior es el B51. Cito la traducción: no entienden cómo, divergiendo o discordando, coincide, concuerda consigo mismo, acople, armonía de tensiones como en el arco y la lira. Ya lo citaba el profesor Bernabé. El adjetivo palíntropos nos da la clave para entender la ontología heraclitia, fundada en una fisis cuya racionalidad comporta una proporción acoplada de tensiones dinámicas o en continuos movimientos contrarios. Por eso, el ajuste concordante o armonía tensorial entre el arco y la lira se da divergiendo, a saber, cuando la cinta del arco opone resistencia por el acto mismo de fricción al frotar las cuerdas con el arco y al presionarlas con las uñas, a la dirección misma del arco y de la cuerda en la lira. Por consiguiente, la belleza armónica es en el efesio discordante, ya que es producto de la lucha interna e invisible de distensiones opuestas, tal y como nos lo indica en B8 y B54, cito: lo contrario es concordante y de los discordantes resulta la más bella armonía. El acople o armonía invisible es más fuerte que la visible. La realidad en Heráclito es entendida, por tanto, como totalidades unitarias sinápticas, es decir, como ensabladuras entretejidas o interconectadas e interdependientes a base de uniones funcionales o dinámicas de contrarios. Solo así es comprensible la metáfora heraclitia del acto de cardar, al concebirlo unitariamente y por ende de manera armónica, como tensión equilibrada de cruces complementarios, a saber, en cuanto a trayectoria de un mismo proceso común de movimientos sucesivos inversos, para limpiar, desenredar y suavizar desde la planta hasta la raíz. Así lo expresa tanto en B59 como en B10, cito: el camino directo y el camino inverso que recorre la carga del cardador es uno y el mismo. Dice que ensamble lo entero, es decir, el todo, y lo no entero, la parte,
lo convergente y lo divergente. Fíjense cómo es claro este proceso de movimiento unitario. Dice además, segundo punto que quiero mostrar, una cosmología ontológica que se manifiesta en Heráclito en un logos común, como el principio de unidad y racionalidad de lo real y comunidad y comunidad de la razón. Ese es el motivo por el que debemos poner atención en él, ya que constituye la racionalidad del ser que todo lo gobierna. Parafraseando lo que el propio Efesio nos dice en el fragmento B50, lo sabio consiste en un acto de escucha de logos, inherente a todas las cosas, por medio de la razón que nos es común a todos los hombres. En suma, el logos es la razón que hace posible la transsubjetividad por la intersubjetividad al concordar, aquí vemos claro como nos dice Homologen, en que todo es uno. Heráclito nos hace un llamado para salir de nuestro estado de comodidad y así romper con nuestra habitual tensión auditiva y estado de vigilia, adormilada o de somnolencia paralizante, rayada en la narcolepsia, con vistas a hacer del oído el sentido inteligente y por ende integrador de todos los demás. Hay que escuchar al logos, que es la razón eternamente verdadera, para poder aprender a discernir de palabra y con acciones cada cosa de acuerdo con su physis y así saber lo que cada una de ellas es en realidad. Por consiguiente, lo sabio, tosofón, queda concretado a una sola cosa, tal y como nos lo indica el Efesio en Ben 41, conocer el designio o propósito que gobierna todo, a través de todo, al atravesarlo todo. Aquí nos habla de un diapanton. El mundo que es uno y el mismo para todos es comprendido por Heráclito en términos cosmológicos, a saber, el logos es igualmente un principio gobernador, regulador y dinámico de lo real que se muestra en la unidad y síntesis de contrarios como lucha y por ende antagónico, es cambio ordenado y regular, es fuego siempre vivo, es decir, la expresión es preciosa cuando dice aquí el famoso pir aizón, es decir, que se enciende y apaga según medidas. La imagen del fuego siempre vivo nos expresa también la idea de un cosmos que comporta un proceso constante de generación renovada. Con base en lo anterior podemos colegir que para el Efesio el ser es entendido en términos de un equilibrio dinámico y tensorial, esto es, todo permanece cambiando o permanece en su mismidad cambiante. En otras palabras, el cambio y la generación se definen como intercambios o trueques compensatorios. Aquí nos habla de la famosa antamoibé de contrarios. De ahí que el cambio sea para Heráclito un proceso racional que comporta el mantener la permanencia en cuanto a mismidad que es concebida a base de contraposiciones. En tercer punto que quiero mostrar es que Heráclito nos propone una epistemología ontológica que implica un acto de despertar o de tomar conciencia gradual de todas las cosas para analizarlas de conformidad con su naturaleza. Conocer es un acto de atención y de estar atento o prestar atención. Por consiguiente, el principio de unidad y comunidad de la razón implica conciencia de la búsqueda y el encuentro del mundo común que nos revela la naturaleza y la ley de logos. Lo que realmente se propone Heráclito es liberarnos a los seres humanos de nuestra sordera y ceguera internas que nos han hecho incapaces de escuchar, captar, discernir y entender la razón común a todos e inherente a todos. Oír sin escuchar, ver sin observar, nos aísla y sitúa en un mundo particular y propio, como en un diálogo entre sordos, en un mundo de barbarie que nos cierra a toda comunicación. De ahí que, como es el dicho, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Por tanto, quien quiera descubrir el meollo de la cuestión debe ser un buscador auténtico e infatigable de las señales profundas y siempre nuevas que la naturaleza nos muestra y nos lanza constantemente. El acto de conocer implica una búsqueda conjunta o acción colaborativa, es decir, saber ver y saber oír juntos. Para Heráclito, los sentidos tienen un papel epistemológico primordial, pues es con base en la aplicación hacia todo cuanto puede ser visto o oído que se llega a tener conocimiento, máthesis. Solo el observador atento se vuelve verdadero testigo en cuanto investigador exacto de la realidad. De ahí que de la manera que percibamos el cosmos dependerá igualmente la forma en la que nos relacionemos con él, tal y como el mismo Efesio lo afirma en B10, en B55 y B101. De cuanto hay vista, oído, conocimiento
eso honro yo primeramente. Y nos dice, los ojos son testigos más exactos que los oídos. Hay una diferenciación clara entre la erudición y lo sabio. La primera, cuando no está bien encaminada, esto es, cuando no va acompañada de la razón y se convierte en un fin por sí misma, no es sino acumulación para la mera instrucción. Lo segundo implica una actividad nociológica distintiva que se vale del proceso de discernimiento para descubrir la naturaleza novedosa de las cosas. De ahí que la imagen reiterativa del sol le sirve a Heráclito para explicar la auténtica actitud epistemológica que comporta un acto de fe. El descreído es un desesperanzado, pues no puede reconocer lo sabio y se sustrae a su mundo particular, escapándose de la riqueza de la realidad que puede ser conocida. Por consiguiente, el astro rey, en su papel directriz de los periodos cósmicos, nos ilumina al darnos y proyectarnos su luz en la realidad, pues preside, epístates, atalaya, scopos, delimita, horitzei, arbitra, bravuegen, muestra o hace manifiesto, fíjense toda esta idea bonita, y saca a la luz al reavivar, anafainen, las estaciones como portadoras, causantes, propagadoras y fuentes de fertilidad. Dicho en otros términos, el sol es la condición que da permanencia, continuidad y estructura al cambio. Es la manifestación de logos inherente a lo real y común a todos los hombres, que nos permite captar la riqueza y variedad del orden como racionalidad dinámica de sucesión de contrarios en todas las cosas. Conocer es un acto que implica un retorno al estado de inocencia infantil para dejarse sorprender por la pureza de una realidad que, en su permanencia cambiante, siempre nos revela sus poderes inesperados. Cuarto y último punto, una antropología ontológica que en Heráclito se despliega triplemente en una ética, una psicología y una lingüística. Ante todo, el Efesio hace un llamado a los seres humanos a un cambio en la disposición de sus almas para aplicarse, sin importar la dificultad y penuria que esto comporte, para tener un espíritu auténtica y literalmente heurístico, es decir, para descubrir y esperar lo inopinado. Los filósofos deben ser, por principio vocacional, buscadores cuidadosos, de ojos y oídos atentos, conscientes, meticulosos, concienzudos, infatigables y esperanzados en hallar cosas valiosas e inesperadas. Es por ello que él mismo nos lo dice en el fragmento B22, los buscadores de oro cavan mucha tierra y encuentran poco. En el mundo moral, los contrarios también son complementarios. Bien y mal tienen una relación unitaria, pero de antístrofas o de contrapartes. De ahí que tanto la vida natural como la moral solo pueden ser entendidas en términos del Efesio como de cursos recíprocos o procesos palingenésicos con infinidad de matices intermedios. Éticamente hablando, Heráclito plantea que la felicidad va más allá del placer inmediato o de la satisfacción corporal, puesto que, como él mismo nos lo dice, si la felicidad estuviera en los placeres del cuerpo, diríamos que los bueyes son felices cuando encuentran arvejas que comer. Heráclito proyecta altas expectativas para los seres humanos, expone claramente lo que la condición humana reviste. Es limitada en relación con los dioses, pero está llena de posibilidades del hombre que se busca e investiga a sí mismo, de tal manera que se mantiene en la medida apropiada, la medida de logos. La autognosis es un proceso de conquista y examen constantes de la propia mismidad, el cual nunca queda completamente satisfecho, ya que la hondura de logos del alma no tiene límites. El hombre sabio conoce las polaridades vitales a las que todos estamos expuestos y saca de ellas el mayor provecho como otro manantial para el autoconocimiento. En palabras del Efesio, leo la traducción, para los hombres no es mejor que suceda cuanto ellos quieren. La enfermedad hace a la salud cosa agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso. Por consiguiente, para Heráclito, la más alta excelencia está en el pensar, sofrone, que es propia del hombre inteligente o sabio, es decir, el auténtico filósofo que sabe vivir en cuanto es sensato al actuar reflexivamente o reflexionar activamente,
puesto que se esfuerza con denuedo en el ejercicio de la moderación y el autogobierno, porque dice la verdad y actúa de acuerdo con la comprensión que entraña el entendimiento de la naturaleza de las cosas. Todos los hombres participamos de la autognosis y de ser sabios. Por ello, todos podemos hacernos hombres virtuosos o de excelencia. Se hace sabio quien se investiga a sí mismo y de esa manera conoce su alma. Esto lo conduce a la búsqueda medular, el acrecentamiento de logros que es inherente al alma, con vistas a gobernar y forjar su destino a base de carácter. Es así como logra una relación armónica con su alma y con el mundo, de manera que establece, fija y habla el lenguaje y la medida de la estructura orgánica universal del logos viviente. Cabe destacar que en Heráclito ya encontramos los elementos centrales del humanismo griego que después cristalizarán en las éticas socrático-platónica y aristotélica, a saber, la paideia misma en cuanto a educación, esto es, como adquisición de una forma de ser, la autognosis como reflexión, sabiduría y conocimiento de uno mismo y de lo humano, la autarquía o autogobierno y la búsqueda de excelencia o automejoramiento, arete, para acrecentar el propio ser, auxesis. Es por eso que la esencia del humanismo reside en los griegos y en particular en Heráclito, en el acto de filosofar. Gracias. Muchas gracias a María Teresa Padilla Longoria. Para concluir con esta mesa de lecturas presocráticas, a continuación Betty Luisa Zanoli Favila nos presenta la ponencia Orfismo en busca de su origen, legado y trascendencia, Carmina Calíope Libris Heroica Mandat Ausonio, siglo IV después de Cristo. Muchas gracias, es un verdadero honor estar en este Congreso Internacional de Estudios Clásicos y ante ustedes, el doctor Tarcisio, la doctora Lourdes Rojas, muchas gracias. Desde sus inicios, hundidos en las sombras de los milenios, el orfismo ha nacido y se ha reproducido en el misterio. Pierre Grimal señala, el mito de Orfeo es uno de los más obscuros y cargados de simbología de cuantos registra la mitología helénica. Misterio que habrían de incrementar aún más los seguidores de Orfeo, los orfistas. ¿Fue influencia para el platonismo o bien construcción del neoplatonismo tardío? ¿Existió un rito órfico? ¿Cuántas preguntas sin respuesta? Y la más profunda, ¿existió realmente el orfismo? El primer testimonio hasta ahora conocido que alude a Orfeo procede de un fragmento de Íbico, poeta lírico del siglo VI a.C., que dice: Orfeo, de nombre famoso, onomácliton, pero fue en la obra misma de Platón en la que comenzaron a detectarse distintas menciones. Encontramos, por ejemplo, en el banquete, en el pasaje 179b, una sobre de la muerte de Orfeo, 8 menciones más a su oficio de poeta sobre ideas de la inmortalidad del alma o su destino tras la muerte, en el Ión, Protágoras, Apología, República y Leyes. 3 más de versos de Crátilo y la República y una referencia al modo de vida órfico en Leyes 6. Muy poco hasta entonces en realidad para poder integrar un legado órfico, pero mucho para poder confirmar su existencia. No obstante, es en el siglo XX cuando son descubiertas diversas fuentes por demás reveladoras. Algunas laminillas de oro en distintos puntos de la Magna Grecia, Tesalia y Creta, en las que se contienen una serie de instrucciones para las almas en el más allá. Una fundamental, el papiro de Derveni, que incluye un comentario presocrático sobre una teogonía órfica, así como diversas leyendas en las tablillas de hueso de Olbia, datadas del siglo V a.C., en las cuales se testimonia la presencia de órficos. Tales han sido en los años recientes los primeros y más destacados materiales que han dado pie a reformular la ponderación sobre la existencia y presencia del orfismo en la antigüedad clásica en aras de integrar un corpus más completo dentro de la historia de la filosofía antigua que hacia los años 30 del siglo XX se llegó a negar, en particular en autores como Wilamowitz, y que hoy en día da paso a toda una reconstrucción histórico-filosófica en autores como el doctor Alberto Bernabé.
De dicho conjunto documental, y retomando el papiro, también llamado rollo de Derveni, que fue encontrado en Salónica en 1962 y que se encuentra integrado por 226 fragmentos de papiro quemados, en el que obran importantes versiones sobre la teogonía propia de Tracia. A partir de ellos, y a lo largo de varias décadas, se ha logrado integrar y confrontar los diversos pasajes, encontrando puntos en contacto desde obras como el diálogo platónico de Leyes, con otras como el comentario al De Cello de Simplicio, la llamada de Tyrios del siglo IV a.C., versos de Damcio en el comentario al Fedón, fragmentos de Genócrates y del consumo de carne de Plutarco. Todo lo cual evidencia cómo en realidad la presunción sobre la presencia del orfismo termina siendo una realidad evidente. Sin embargo, comencemos por el mito de Orfeo. ¿Fue él realmente ello o una realidad? Lo cierto es que aun cuando su naturaleza humana no queda clara, la consistencia del mito es asombrosa, al grado que nuestro poeta cantor, el Aeda del Alma, constituye uno de los personajes más antiguos en la mitología griega. Al final de Geórgicas 4, Virgilio aporta la primera versión de su mito, en la que lo define como cantor y músico tracio de poderes extraordinarios, cuyas sonoridades en la voz y armoniosos acordes de la lira lograban que fieras, árboles y rocas se inclinasen para darle paso mientras los hombres se calmaban al oírlo. La mayor parte de las fuentes lo hacen, como todos sabemos, hijo de Calíope, la musa de la bella voz, la primera entre sus hermanas, y Agro, rey de Tracia. Otros lo hacen hijo de Polimnia, de Clío o de Menipe, pero en particular el Beocio Píndaro, en otro pasaje de su obra, en vez de declararlo hijo de Calíope y de Agro, lo hace de Calíope y Apolo, en tanto tañedor de Forninge, padre de los cantos, lo cual no extraña, siendo este el dios entre cuyos atributos estaba la tutela de la música, y por tanto Orfeo heredaría la belleza del canto y a través de la música el don de lograr con dicho arte conmover lo mismo a bestias que a seres inanimados. Poder que empleará para salvar del Hades a su amada ninfa Eurídice, aunque para algunas versiones terminará perdiéndola y al morir su cabeza continuará cantando sobre su lira hasta arribar a la isla de Lesbos. Pero también su presencia la encontramos en el viaje de los argonautas en pos del vellocinio de oro, cuando sus poderes artísticos son empleados para marcar la cadencia de los remeros y tranquilizar las tempestades, al tiempo que evita con sus cantos que los respectivos de las sirenas cautiven a los marinos. Como vemos entonces, su nombre, como el orfismo mismo, tiene igualmente un origen tan remoto que arriba al periodo prehelénico, por lo que su etimología se ha dificultado. Para algunos autores procede de montes y rocas, para otros de la oscuridad o de la voz. Yo prefiero en cambio tomar la interpretación que lo deriva del dulce canto de los pájaros, orneon eufonías. Y es que no solo destacó por su bello canto, que en palabras de Simónides hacía a los pájaros sobrevolar su cabeza y a los peces saltar en el mar. Su poesía, el poder de su palabra, su logos, era igualmente poderoso, tanto que en el discurso se le identificó con un extremo poder persuasivo, lo que registra Eurípides en Ifigenia en Áulide. Si tuviese la palabra, el logos de Orfeo, oh padre, persuadiría, encantándolas a las rocas para que me acompañasen y seduciría con palabras a quien quisiese. Y Esquilo en Agamenón, él, con su voz, conduce cada cosa a la felicidad. De ahí que cuando Platón igualmente alaba el encanto que ejercía con su voz Orfeo, se piense, si no, este habrá justamente podido llegar a ser el primer sofista de la historia. ¿Qué nos dicen las fuentes? Por cuanto a su procedencia, la mayoría de estas lo sitúan en Tracia, contemporáneo de Linus y Taniris, otros míticos cantores tracios, probablemente hermanos o maestros de él, como la fuente virgiliana así lo refiere. Otras, en el resto de Macedonia, lo mismo en Eno que en Ródope, en Siconia, Bistonia, Tzone, las Odrisas, el monte Pangeo, Pimplea, Dio que Levetra. En cuanto a los textos que le son atribuibles, estos se encuentran principalmente vinculados con los conceptos del principio, arge, y del fin, telos. En el primer caso hay antropogonías y cosmogonías, pero sobresalen en especial las teogonías, como es la de Derveni, la de Eudemia, la de Jerónimo y el Ánico, así como la de las rapsodias. Por lo que respecta al fin, hay catábasis, fragmentos sobre el origen y el destino del alma y poemas sobre la forma de llevar una vida correcta. Por lo que respecta a los himnos órficos, el personaje principal evidentemente es Dionisos.
Existe también la Lífica, poema didáctico de 774 hexámetros relativa al poder mágico de las piedras de la época alejandrina, así como las argonáuticas de Apolonia que adjudican a Orfeo, además de textos rituales, otros mágicos y protocientíficos. ¿Cómo entonces se integra el orfismo? En la Grecia antigua no hay un orfismo declarado oficialmente. Lo que encontramos son pruebas de que existieron seguidores de Orfeo, los órficos, que a su vez no conformaban aparentemente un grupo estructurado. De ahí que el orfismo poco a poco se haya integrado a partir de textos relativos a cosmogonías y teogonías paralelas a la de Hesíodo procedentes del siglo VI a.C., enlazando filosofía con religiosidad, magia con literatura, dionisismo con pitagorismo y platonismo, postulando al mismo tiempo un género específico de vida en el cual el sujeto órfico es un ser apartado del entorno político, errante, vagabundo, asceta, que rechaza el consumo de carne y sangre animal, que recorre las ciudades como promotor demiúrgico de una forma de salvación, para lo cual debía prepararse leyendo libros y textos sagrados en los cuales la temática es inconfundible, la vida terrena humana, su relación con la divinidad y la supervivencia ultraterrena. Sus creencias, el credo órfico, teogónico y soteriológico relativo a la salvación, de raíz oriental, interpreta al hombre integrado por un cuerpo y un alma, teoría conocida como soma sema, alma que es su atributo esencial, que le sobrevive y que será castigada o premiada después de la muerte. De ahí su concepción en concebir al cuerpo como mero receptáculo, prisión, tumba del alma, que solo con la muerte logra desprenderse de su cautiverio para posteriormente reencarnar en otros cuerpos, aún no siendo humanos, de acuerdo a sus creencias sobre la metempsicosis, por la cual el alma deberá purificarse hasta llegar a reintegrarse en el seno de la divinidad. El origen de ello es atribuible al mito órfico dionisíaco, según el cual los titanes habrían descuartizado y devorado a Dionisos, hijo de Zeus y Perséfone. Zeus los habría entonces fulminado con su rayo, dejando solo a salvo el corazón del pequeño, del que resucitaría el nuevo Dionisos. Sin embargo, de la mezcla entre las cenizas titánicas y la tierra surgirían los seres humanos, integrados por un elemento titánico y otro dionisíaco, cargados así de una cierta y antigua culpa por la que deben purgar en la vida, debiendo evitar el derramamiento de sangre de hombres y animales, hasta que al final su alma, purificada, pueda volver al mundo divino del que procede. De ahí la purificación del alma, vuelvo a citar metempsicosis, y de ahí el por qué no deberían comer animales, porque en ellos podría habitar aún algún alma de un hombre, y se reviviría entonces el acto dionisofágico de los titanes. Al morir, los órficos portaban laminillas de oro, en las que había indicaciones para la salvación en el momento del tránsito, o catábasis, hacia el inframundo, como era el no beber en la fuente del olvido, sino en la de la memoria, y decir: soy un ser inmortal, previo a la resurrección o anábasis. De ahí también que el orfismo retome divinidades como Fanes o primogénito, Protógono, el primer dios nacido del huevo cósmico, origen de la procreación, equiparable a Eros, que al unirse a Nyx, la noche, tuvo al cielo y la tierra, padre de los mares, las estrellas, el sol y la luna, así como de la raza humana de oro. Cuando se dio su poder para subir al cielo y desde allí iluminar al mundo, cede el cetro a Nyx y ésta al cielo, hasta que su hijo Cronos se lo arrebata antes de serle a su vez arrebatado por Zeus, el último gobernante, quien devorará al propio Fanes, haciéndose uno con él para ser agente procreador único en lo sucesivo. Pero también los órficos, en su búsqueda sobre el significado de la vida, recurrirán al concepto de aletheia, la verdad, lo verdadero, lo que está oculto, vocablo del que nacerán el teatro, decea, diosa, el lugar donde se ve a la diosa o dioses, es decir, ver en lo oculto, participando de los misterios y así poder ver lo divino. Por eso mismo el teatro griego nace de los rituales religiosos, concretamente órficos, rito que pasa al mito y luego a través de la mímesis a la tragedia y la comedia, constituyéndose el teatro en didáctico y catártico. Espacio en el que el culto a Dionisos, representación del alma, es fundamental y el sacrificio del macho cabrío, excepción del culto órfico que conduce del placer al éxtasis. ¿Qué influencias tenemos a partir de ello? Que con el paso de las centurias el orfismo termina convertido en uno de los pasajes religiosos de mayor fascinación en la Grecia antigua, aunque también uno, insisto, de los más oscuros en la historia de las religiones.
Pero su influencia impactará la obra de Heráclito, Empédocles y por supuesto Pitágoras, el filósofo que estableció cómo la realidad y la música estaban basadas en ciclos y números a los que atribuyó virtudes específicas, como en el caso de haber descubierto el fenómeno de los armónicos, y quien desarrollaría la idea de que por la culpa original que los hombres portamos debemos reencarnar en otros hombres y animales sucesivamente hasta la expiación, mientras cultivamos al vivir una vida contemplativa o bios teóricos. De ahí su doctrina órfico-pitagórica, en la que para algunos estudiosos su apropiación de los principios órficos es evidente. Platón, por su parte, el más importante de sus perpetuadores, como en el caso de la idea de la inmortalidad del alma que plasma en el Menón en boca de la sacerdotisa Diotima, es declarado por Olimpiodoro como el parafraseador de Orfeo en toda su obra. De allí la inclusión de conceptos como el de iniciación y reminiscencia. El alma, pues, dice Platón, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto tanto todas las cosas de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de manera que no es asombroso que pueda recordar acerca de la virtud y otras cosas que ya conocía. En efecto, el indagar y el aprender es toda reminiscencia. Pero también su teoría en cuanto al poder que la música ejerce en el alma, clara herencia del orfismo. La música es la medicina del alma. Más tarde Cicerón y Plutarco confirmarán que los estoicos retoman a Orfeo para sus teogonías y Galeno cuando refiere que de Orfeo se inspiraban para expresar de modo secreto sus teorías, esotericon. Las escuelas neoplatónicas de Atenas y Alejandría lo retomaron y reinterpretaron desde su propio sistema de pensamiento a tal grado que todos sus sistemas terminan sucediendo a la mistagogia órfica. Sin embargo, más allá del neoplatonismo y neopitagorismo, corresponderá al cristianismo primitivo abrevar profundamente de los misterios órficos. Prueba de ello, cómo la misma religión judía tomó durante el helenismo la aceptación de que el hombre es cuerpo y alma, aquel soma y sema, y que ésta es inmortal. Esto es, el cristianismo primitivo nace en gran medida de un judaísmo platonizado y orfeizado. Nociones como la del pecado original así lo comprueban, a través del gnosticismo, según el cual el hombre no se salva por la fe en el perdón a partir del sacrificio de Cristo, sino por la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, conocimiento superior a la fe. Así, ni fe ni muerte de Cristo bastarían para la salvación. El hombre es autónomo para salvarse a sí mismo, lo que hizo del gnosticismo una mística secreta de la salvación que pronto sería declarada herética. Orfismo contemporáneo. Al paso de los milenios, Orfeo será omnipresente en todas las manifestaciones del arte y aunque la música será su escenario principal, poesía y teatro lo reclaman como también pintura y escultura. Y es que lo mismo impactó en la antigüedad clásica, en la filosofía que en la literatura, la tragedia, la épica que en la pintura, llegando a ver sus representaciones iconográficas las más abundantes por sobre de cualquier otro mito. Al paso de los siglos, su presencia se advertirá en las diversas artes, en escritores como Angelo Ambrogini y Poliziano, quien lo hace revivir a través de su Fábula de Orfeo en 1480 en Mantova. Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Goethe, Rilke, Tennessee Williams, pintores como Bellini, Rubens, Tintoretto, Delacroix y Moreau. En la música, su impronta al momento de nacer la ópera con la Camerata Bardi florentina. Es curioso, pero las tres primeras grandes óperas que dan origen a este género fundamental justamente están inspiradas en Orfeo y en Eurídice. La primera de Jacopo Peri y Gaspare Rinuccini, la primera ópera formal. La más importante, la célebre Orfeo de Claudio Monteverdi. Y más adelante, Orfeo y Eurídice de Gluck, o bien, ya para el siglo XIX, Orfeo en los infiernos de Offenbach. ¿Qué decir de cuando a principios del siglo XX el orfismo inspirará a Guillaume d'Apollinaire para nombrar a la nueva tendencia colorista y abstracta, disidente del cubismo parisino y anticipatoria del futurismo italiano y del rayonismo ruso, en ocasión de la inauguración del Salón de la Section d'Or en octubre de 1912. Arte fantástico que aspira a la abstracción geométrica al tiempo que conjuga sonidos y colores, produciendo un dinamismo rítmico a partir del empleo de colores primarios vivos. Cubismo órfico dentro del que Apollinaire situó a Léger, a Picabia, a Duchamp y a Robert Delume, y que aunque de corta duración influiría a la escuela alemana de Paul Klee, o también en el cine películas como las de Cocteau o Marcel Camus.
Pero también es cierto, a partir de los nuevos descubrimientos arqueológicos, que el interés por el orfismo, como decíamos al inicio, ha renacido. El gran obstáculo se llama extrema antigüedad para la supervivencia de las fuentes, pero cada día cobra más fuerza la convicción de que entre órficos y presocráticos como Parménides, la interrelación intelectual fue enorme. Para cerrar esta evocación, paradójicamente, el último gran misterio, Orfeo, el orfismo y la música, porque hasta ahorita nos podemos dar cuenta, recordaba yo al escuchar a la doctora Padilla, que la lira, el arco son fundamentales dentro de todo lo que es la cultura helénica, y obviamente la música para ellos fue justo en la paideia, en la Enkyklos paideia, elemento toral. No podía existir un cuerpo sano, como dirán después los romanos, sin esa alma sana, esa armonía que justamente nos permiten los griegos desarrollar. Sus modos de vida, su esencia a través de los modos, nos permiten y nos impelen a profundizar más en toda esta simbología que, como hemos visto, hace de Orfeo este mito que lleva en el alma de la música algo que imprimirá en todas las distintas ramas de la filosofía un elemento crucial. Así pues, si retomamos la imagen de su cabeza sobre la lira en su viaje hasta Lesbos, en su final, el significado es evidente, no hay final. La inmortalidad del alma que comparte esta esencia con la música como la expresión más alta junto con la filosofía, pero también música como encantamiento a partir del sonido, como magia, según la advirtió Plotino, como terapia, según la rescató Platón al igual que Pitágoras, sus discípulos, y Empédocles como elemento a través del silencio de la música cósmica, también sacra como puerta para encontrar la verdad sobre hombres y dioses, porque efectivamente no solo es el sonido, es el silencio también un valor fundamental para la cosmogonía, para la visión y la contemplación de lo que es el ser en el pensamiento en general griego. Así, al final, permanece el mito, su vida y su muerte ligadas a la música, porque cuando Orfeo, desconsolado por haber perdido a Eurídice, por segunda vez vaga, desesperado por Tracia, y funde el orfismo, perderá la vida a manos de las bacantes, que enamoradas de él, al ser rechazadas por el Aeda, lo despedazan despechadas. Sin embargo, de su cabeza desmembrada, sobre la lira en su viaje a Lesbos, brotará el más bello canto. Su alma sabe que pronto se reunirá con su amada. Desde entonces su música no cesa de interpretar hasta la fecha y por la eternidad el más bello canto, la más bella música, el más prodigioso de sus himnos, el de su amor, fiel y eterno a la ninfa Eurídice, homenaje al amor que el mito hace inmortal y que convierte en misterio, tal vez aún mayor que la vida y que el de la propia muerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Betty Luisa Zanoli. Terminamos un poquito antes de lo previsto, quizás podemos hacer un par de preguntas si alguien lo desea, por favor. No sé si hay como una relación entre los modos musicales con el orfismo. Yo estoy segura que sí, porque desde mi perspectiva, que eminentemente diríamos nace de la música, te puedo yo decir que en todo lo que es el pensamiento presocrático, que precisamente con el doctor en su clase de filosofía antigua tuve mayor acercamiento con los presocráticos, me he dado cuenta que en este mundo es evidente una enorme vinculación que Platón va a desarrollar. Él es como que el que sintetiza toda esta visión y nos dice: el cuerpo es un elemento enormemente sensible respecto de la música. Entonces, todo lo que tú a través de la música le impactas al cuerpo, bueno o malo, en él se transmuta. Entonces, por supuesto que esas ideas platónicas, cuando nos habla de la medicina del alma, medicina que nos puede sanar, pero que también nos puede enfermar, de alguna manera nos retrotrae a ese venero ideológico de donde él pudo haberse desarrollado y evidentemente es el pensamiento órfico que además al analizar el mito de Dionisos nos está replanteando justo como esta dicotomía que después en la música y en el arte, Nietzsche por ejemplo habrá de hablar sobre de lo apolíneo y lo dionisíaco, nos damos cuenta que en su origen ni siquiera era así, es decir, Dionisos era alma, no era el desenfreno, el frenesí que después se le retoma. Yo creo que hay mucho por replantear y reestructurar y desde mi perspectiva la música sería un eje que nos permitiría entender a los modos, cada uno de ellos con un impacto en la psicología, en la forma de ser y
en los instrumentos musicales, como señalaba la doctora. Son claves para entender esa importancia de cómo las vibraciones, cómo la armonía en el universo se da a nivel humano y a nivel cósmico. Cómo el simple estar hablando brillantemente nos hace sentir lo que es la belleza de la música y la trascendencia del más allá, sobre todo. Gracias. Gracias, doctor. Yo creo que sí. La palabra es lo más bello porque sale de nosotros y antes la palabra sin la música no existía, ¿verdad, doctor? Bueno, muy bien, pues concluimos la mesa. Muchas gracias.